El Cártel de Santa Rosa de Lima, ¿quiénes son? El Cartel Santa Rosa de Lima es una organización criminal mexicana originaria de Santa Rosa de Lima, en el estado de Guanajuato, que sería fundada en el año del 2014. Esta organización sería comandada, en sus inicios, por David Rogel Figueroa, alias El Güero, para luego ser dirigida por José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. Este grupo delincuencial se daría a conocer a nivel nacional, principalmente por su incursión en el robo de hidrocarburos o, como coloquialmente se le conoce, huachicoleo, esto en el estado de Guanajuato que, en su apogeo, el Cartel Santa Rosa de Lima, podía obtener entre 800 y 1.200 millones de dólares diarios del robo de combustible, lo que indica que esta organización robaba alrededor de casi 4 millones de barriles de combustible al año, lo que equivaldría al 1,5% de la producción de Pemex. Además del robo de hidrocarburos, el cartel era uno de los principales generadores de violencia en este estado de la República Mexicana. Es conocida ya su disputa desde que se fundó contra la organización más poderosa de este país, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, de quien ya hemos hablado en diversas oportunidades en este pequeño espacio. Este conflicto directo contra el CJNG no solo se debe al motivo de los combustibles, también al narcomenudeo, la elaboración y tráfico de sustancias ilícitas y las rutas de las mismas son los principales motivos de la guerra entre estas dos organizaciones delictivas. El nombre de esta organización se debe a su origen, pues hace referencia a la localidad de Santa Rosa de Lima, perteneciente al municipio de Villagrán, en el estado de Guanajuato. Fue ahí donde nacería esta ya conocida organización delictiva, la cual ha llamado la atención del gobierno mexicano por su considerable expansión en el estado de Guanajuato, así como partes de los estados colindantes como el estado de Querétaro y Michoacán, donde sus actividades principales son el robo de combustible, actividad que registró 1.696 puntos de ordeña solo durante el 2017. A eso se le suman otras actividades como la extorsión a pequeños y medianos empresarios, esto con registro en ciudades del estado de Guanajuato, como Celaya, Irapuato y Salamanca. El cartel también fue comandado por José Antonio Yepes Ortiz, El Marro, donde también se encontraban involucrados algunos de sus familiares. Los operadores financieros, también familiares, se cree que son los tíos del mismo, Santiago G., alias Baquiche, quien sería el operador principal. Las autoridades también identificaron a Juan Manuel A., Artemio E., alias El Temo, Eusebio G., alias El Taitais, y José Alejandro J., entre algunos otros nombres. En 2017, el Cártel de Santa Rosa de Lima sonaría con mayor fuerza en el estado, esto después de la difusión de un video publicado ese mismo año a través de redes sociales, donde este criminal, El Marro, se le observa rodeado de más de un centenar de personas fuertemente armadas, con equipo táctico. Este video se haría rápidamente conocido ya que, en el mismo, David Rogel Figueroa reta directamente a Nemesio Ceguera y a su organización, el CJNG, también a las demás organizaciones criminales que operan en el estado de Guanajuato. Después de la difusión de este material, se reportó un crecimiento exponencial de inseguridad en esta región, motivo por el que el presidente, en ese entonces, Andrés Manuel López Obrador, confirmaría que, desde que su gobierno inició, el estado de Guanajuato fue reportado como una de las entidades más violentas. Un reporte expuso que reportarían más de 28.816 homicidios solo durante 2018, lo que arrojaría un incremento del 15% superando el porcentaje de homicidios del 2017 siendo el peor índice de los últimos 20 años, desde que iniciaron las acciones federales en contra de organizaciones criminales del país en el año 2000. El 9 de marzo del 2019, un tiroteo en un centro nocturno en Guanajuato resultó en más de 40 personas privadas de la vida y 9 resultarían heridas. Todo esto sucedió después de que se informara que José Antonio Yepes Ortiz se encontraba dentro del lugar. Gente que se encontraba en este sitio dio detalles sobre los perpetradores a los que describieron como grupo de hombres armados que llegaron al lugar en 3 camionetas con las siglas del CJNG. El dueño del lugar había recibido amenazas de parte del CJNG para el cobro de piso. El 29 de octubre de 2019 sería detenido Marco Antonio Flores Martínez, alias El Ñecas, quien se sabría tenía planeado colocar una bomba en un avión,
así como la detonación de un ducto de Pemex como represalia a los operativos contra los criminales que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador implementó al inicio de su gobierno para frenar las actividades del cartel Santa Rosa de Lima. El 18 de febrero del 2020, 3 elementos de la Sedena serían detenidos por tener supuestos nexos con el cártel de Santa Rosa de Lima, esto en la ciudad de Celaya, en el estado de Guanajuato. Estas detenciones se sumarían también a otras que se llevarían a cabo algunos días antes, la de los hermanos Lara Belmen. Presuntamente estos fungían como operadores logísticos de la organización. Otra detención sería la de Fabián N., lugarteniente del cártel con el alias de La Vieja. El 6 de marzo del 2020 sería detenido el padre de José Antonio Yepes Ortiz, mientras este se encontraba conduciendo un vehículo que tenía reportes de robo. También se detendría a El Miclo, líder de sicarios del cártel. Ambos serían detenidos en la ciudad de Celaya, Guanajuato. El 8 de marzo de 2020, un coche que contenía explosivos improvisados estallaría frente a una base perteneciente a la Guardia Nacional en la ciudad de Celaya. Tras la explosión, solo se reportarían 2 elementos con heridas leves y daños materiales mínimos. La Sedena confirmaría que la explosión se debió a un ataque con explosivos improvisados. Entre los días 10 y 11 de marzo del 2020, se registraron bloqueos y enfrentamientos en distintos puntos de las carreteras y camino a Celaya, donde algunos vehículos pesados fueron incendiados para funcionar como bloqueos. El 12 de marzo un comando armado terminó con la vida del coordinador de la Policía Municipal de Celaya y su escolta, quien pereció rumbo al hospital. Según testigos, al menos 10 hombres armados en 3 camionetas detuvieron a la patrulla donde perdería la vida el coordinador de la policía. Un día antes se habían reportado ataques con granadas en contra de una caseta de vigilancia en la ciudad de Celaya, ataque que solo dejó un saldo de algunas personas heridas. Después de los arrestos de varios de sus elementos, el cartel sería evidenciado como un cartel que se encontraba considerablemente lastimado. Por esta razón, y las autoridades del estado aseguraron que el arresto de José Antonio Yepes Ortiz, el Marro, sería solo cuestión de tiempo para llevarla a cabo. El 1 de abril de 2021, otro golpe, pues 5 presuntos miembros del cártel Santa Rosa de Lima serían detenidos en inmediaciones del Monumento a la Independencia en Ciudad de México. Los delincuentes traían consigo sustancias ilícitas y un vehículo con reporte de robo. El 7 de abril del 2020, José Antonio Yepes Ortiz reaparecería en un audio donde amenazó a la alcaldesa de la ciudad, Elvira Paniagua Rodríguez, y al secretario de Seguridad, Miguel Ángel Cimental, donde los acusó de tener nexos con su enemigo más próximo, el cártel de Jalisco Nueva Generación. También mencionaría que los ataques armados y con explosivos iban a aumentar. El lunes 1 de junio de 2020, 4 policías serían privados de la vida en un lapso de menos de 24 horas, en 2 ataques coordinados en la ciudad de Celaya, encontrando casquillos de alto impacto percutidos en los lugares donde fueron emboscados estos policías, además de más de 50 narcomantas encontradas en varios municipios del estado de Guanajuato. El 21 de junio de 2020, se informaría sobre la detención de 26 supuestos integrantes del cartel Santa Rosa de Lima, entre ellos, algunos familiares cercanos de El Marro. Esto generó una respuesta inmediata que dio pie a narcobloqueos, iniciando el caos en todo el estado de Guanajuato. Otra detención sería la de Noé Israel, alias El Puma, quien se sabe es el cofundador de esta organización y que sería arrestado en el estado de San Luis Potosí. Noé Israel contaba con una orden de aprehensión aún pendiente. También se les adjudica el desvivimiento de Joel Negrete, ex candidato de Movimiento de Regeneración Nacional, quien había publicado una carta abierta donde se dirigía al Marro a recapacitar y a proponerle un cese al fuego, cosa que no funcionó, pues terminaron por arrebatarle la vida. Esta organización, al igual que otras, han tenido golpes importantes a sus líderes, lo que ha provocado casi su desaparición definitiva, pero, cuando parecen hacerlo, siempre regresan, y con más fuerza, ya que en mayo de 2023, se informaría que el cártel se reforzaría con ex elementos militares, mexicanos y extranjeros. Prueba de ello es su participación en ataques con explosivos, secuestros y masacres masivas en el estado, así como su expansión a otros estados colindantes como Querétaro y Michoacán. Y bueno, en este video hemos hecho un recorrido de los inicios, así como los actos violentos que se les adjudican. También hablamos un poco del presente del cartel Santa Rosa de Lima,
quienes son una organización que crece sin que el gobierno pueda detenerlo, pues es bien sabida la manera tan sencilla en la que estas organizaciones adquieren su armamento y la manera que les resulta operar, lo cual las hace bastante difícil de enfrentar y erradicar, además de su poderío económico que adquieren por la extorsión y venta de sustancias ilícitas y el robo de combustible que, en muchas ocasiones, suele ser más viable económicamente que la extorsión y las ventas de sustancias. Actualmente este poderoso cartel es comandado por Adán Ochoa, alias el Azul, demostrando así que la caída de un jefe no significa la caída de todo un cartel que está bien estructurado, pues es esta misma estructuración la que termina por traer de vuelta a una organización delictiva y a regresar con más fuerza. Y bueno, este ha sido el video. Si te gustó, apoya al canal suscribiéndote, dejando tu pulgar arriba, comentando y compartiendo. Yo los veo en el próximo video. Hasta pronto.